Vamos a tener en este momento de la fascinación. Para esto nos acompaña una joven que colabora en la Pastoral Juvenil Diocesana. Es la señorita Elinet Martín Márquez, originaria de San Miguel del Alto, licenciada en nutrición. Pertenece a la parroquia del Señor de la Misericordia, donde coordina la pastoral de adolescentes y jóvenes. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal estuvo el camino? Qué bueno. Me da mucho gusto y les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes, de la participación, del compartir, del vivir, porque de eso está hecha nuestra vida y de eso también está hecha nuestra pastoral, ¿verdad? Está hecha nuestra iglesia, del compartir, del vivir, de soñar juntos con una evangelización que verdaderamente muestre el rostro y la misericordia de Dios. Quisiera que en esta mañana y en este primer momento pudiéramos entre todos, y que fuera al mismo tiempo que es entre todos, pudiera ser algo que va hacia adentro de cada uno de nosotros. Recordar en esta mañana en la que ustedes se han levantado temprano, se han alistado, han venido de camino hasta acá a celebrar un día que es de ustedes, que pudieran recordar cuál es el motivo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de su verdadera y auténtica alegría? ¿Por qué motivo ustedes hoy se levantaron y decidieron venir para acá? No quiero que me lo digan, quiero que sea algo al interno, ¿sí? Al interno de su corazón. Si ustedes son evangelizadores, si ustedes son catequistas, es porque en algún momento de su vida se encontraron con el Maestro, ¿sí o no? Mal hiciéramos si no, mal hiciéramos si intentáramos predicar el amor de Dios cuando realmente nunca nos hemos encontrado con Él. Entonces, coincidimos en que todos nosotros los aquí presentes, en algún momento de nuestra vida, nos encontramos con Jesús. ¿Ustedes recuerdan ese momento? ¿Sí? ¿Recuerdan dónde estaban cuando se encontraron con Jesús? ¿Recuerdan qué hora era? ¿Recuerdan a las personas que estaban ahí? ¿Recuerdan dónde fue? Y más aún, ¿recuerdan cómo se sintieron cuando se encontraron con Jesús? ¿Realmente lo recordamos o no lo recordamos? ¿Es algo que tenemos la capacidad de recordar todos los días o no? ¿Sí? Levante la mano, ¿quién todos los días amanece tan motivado que recuerda su encuentro con el Señor? Levante su mano. A muchos de nosotros todavía nos cuesta trabajo, ¿sí? Nos cuesta trabajo como recapitular o volver a ese momento de nuestra vida en el que nos encontramos con Jesús. Yo quisiera, pues, que en esta mañana pudiéramos tener un momento de interiorización, ¿sí? Que pudiéramos cerrar los ojos, quien quiera y quien pueda, ¿sí? Cierren sus ojos. Nos tranquilizamos, nos sentamos, nos relajamos y cerramos los ojos. ¿Sí? Cierren sus ojos. Y traten de recordar aquel momento del primer encuentro con Jesús. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué sucedía en tu vida en ese momento? ¿Qué parte de tu historia estabas viviendo cuando te encontraste con Él?
A lo mejor pasabas por una situación difícil. A lo mejor estabas pasando por un momento muy agradable de tu vida. A lo mejor buscabas una respuesta. Y fue precisamente en Cristo que la encontraste. ¿Tienes la capacidad de recordar qué día era? ¿En dónde estabas? A lo mejor tú te encontraste con Jesús a través de alguna persona, a través de algún canto. A lo mejor te encontraste con Él a través de alguna situación difícil, de algo que te desgarró el corazón, de algo que te hizo buscar la verdad. Y fue ahí donde te encontraste con la misericordia de Dios y te encontraste con Él. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, otra vez estaba Juan allí con sus 2 discípulos, y viendo a Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscan?». Respondieron ellos: «Rabí», que quiere decir Maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron pues y vieron dónde habitaba. Se quedaron con él aquel día. Era entonces como las 4 de la tarde. El Evangelio de Juan nos relata el encuentro en el que 2 de los discípulos se encontraron con Jesús. Ellos recuerdan incluso la hora, ¿sí? El mismo Evangelio lo dice. Eran entonces como las 4 de la tarde. ¿Ustedes se imaginan qué tan importante fue para los discípulos el encontrarse con Jesús, que recuerdan incluso hasta la hora exacta en que lo vieron? ¿Pueden imaginar cuán grande fue la presencia de Dios en su vida en ese momento, que recuerdan incluso la hora? Es entonces que la presencia de Dios en nuestra vida es tan grande que somos capaces de recordar incluso la hora en la que nos encontramos con Él, incluso el momento en que nos encontramos con Él. La presencia de Dios, el rostro misericordioso del Padre, el cariño y el amor de Dios que es Hijo, llegó en algún momento para transformar tu vida. En algún momento de tu vida, a lo mejor a unos les resultó cuando eran más jóvenes, a unos cuando ya eran más adultos. Pero Él llegó, y llegó a tu vida para cambiarla por completo. ¿Eres capaz de recordar ese momento en el que te encontraste con Jesús? ¿Cómo se sentían ustedes cuando se encontraron con Dios por primera vez? ¿Cómo se siente eso en el corazón? ¿Se siente uno alegre? ¿Se siente uno contento? ¿Se siente uno esperanzado? Incluso se siente uno con miedo, porque todos hemos de coincidir que el encuentro con el Maestro también significa un compromiso. Entonces también eso a veces nos da miedo. Pero la alegría, ¿sí?, la esperanza que nos dio el encuentro con Jesús es algo que nos debe de tener todos los días, con la capacidad
de seguir amando como Él nos amó. Yo quisiera hacerles una motivación el día de hoy, a que todos los días, que todos los que nos dedicamos a la evangelización, que todos los que hacemos pastoral, que todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, pudiéramos recordar todos los días en la mañana nuestro primer encuentro con Jesús. Qué diferentes serían las cosas, ¿no creen? Si todos durante la mañana o durante una parte del día pudiéramos recordar cómo fue nuestro primer encuentro con Jesús y volviéramos a experimentar otra vez toda esa alegría y todo ese regocijo y todo ese gusto y todas esas ganas de seguir adelante. Seguro nuestra iglesia sería diferente, sería una iglesia todavía más viva, ¿sí? Sería una iglesia todavía más fuerte, una iglesia alegre, una iglesia abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nos arrutinamos, nos acostumbramos, nos enfadamos, nos amargamos? Olvidamos poco a poco cuál es el sentido que tiene estar, simplemente estar. Olvidamos cuál es el sentido que tiene. El sentido real que tiene es que tú y yo en algún momento de nuestra vida nos encontramos con Jesús y ese encuentro nos cambió la vida y nos hizo felices. Pero aquí viene la pregunta: ¿ese encuentro realmente se nos nota? ¿Se nos nota la alegría, se nos nota el regocijo, se nos nota el gusto por hacer las cosas o no? Si por dentro nos sentimos así, pues también hay que avisarle a la cara, ¿verdad? Que estamos contentos, que estamos con gusto, que estamos con toda la intención de compartir aquel que nos amó. Hay que hurgar por ahí en los recuerdos, hay que hurgar por ahí en las memorias, ¿sí? En los pensamientos, en aquello que vivió nuestro corazón. Si alguno de nosotros el día de hoy no tuvo la capacidad o no está lo suficientemente concentrado o no tiene la disposición de recordar cuál fue la primera vez que se encontró con Jesús, la motivación sería a que se lo llevaran de tarea, ¿sí? Que se lo llevaran de tarea, que pudieran recordar por qué motivo y por qué razón estoy yo tratando de compartir una evangelización. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en mi vida que hizo que yo me enamorara del Maestro? Lo primero que tendríamos que sentirnos es agradecidos. Agradecidos ciertamente porque a lo mejor en nuestra vida hubo personas, hubo momentos, hubo circunstancias que nos permitieron el encuentro con Jesús. Y porque a lo mejor si no nos hubiéramos encontrado con Él, sabrá Dios dónde andaríamos ahorita. Pero ese momento a tu vida llegó, ese momento te cambió y es algo que estamos llamados a compartir con otros. Siempre que estemos estresados, que estemos cansados, que nos quejemos del trabajo, es que el padre no me hace caso, es que el padre no me escucha, es que el Señor cura esto, es que tenemos un montón de trabajo, es que los niños, es que los papás, es que los que van a bautizar, es que esto, es que el otro. Recordemos cuál es el verdadero sentido que tiene nuestro trabajo pastoral, ¿sí? Que fue a raíz de un encuentro con Jesús, fue a raíz de un encuentro con Dios que nos cambió la vida. Y a partir de ahí seamos capaces de sonreír, de ser más alegres, de vivir enamorados. ¿Cómo vive una persona enamorada? Todo el tiempo piensas en esa persona, ¿sí? Todo el tiempo sonríes, todo el tiempo quieres saber cómo está. Te la pasas cantando, te la pasas de aquí para allá cuando nos enamoramos. ¿Nosotros pudiéramos decir que estamos enamorados de Cristo? ¿Sí? ¿Sí estamos enamorados de Cristo? Pues se nos tiene que notar, ¿sí? Esa fascinación, ese enamoramiento, se nos tiene que notar. Lo que transmitimos, el Evangelio de Cristo, ¿sí? El Evangelio de nuestra iglesia, tiene que ir impregnado de sonrisas, tiene que ir impregnado de alegría, tiene que ir impregnado de fascinación, de emoción realmente. Dicen por ahí que a veces la gente no recuerda lo que le dices, recuerda el cómo le hiciste sentir con lo que le dijiste. ¿Sí? Entonces no es lo mismo llegar y decirle a una persona, ay, Dios te ama,
a decirle, Dios te ama como me amó a mí, que cambió mi vida. Y mírame cómo estoy ahora, mira lo que fui ayer y mira lo que soy ahora desde que Él está en mi vida. ¿Sí? Seamos capaces de transmitir verdaderamente ese amor, esa fascinación. Sí, a lo mejor ahorita muchos de nosotros cuando recordamos cuándo fue nuestro primer encuentro con Jesús y que empezamos a recordar el momento, que empezamos a recordar las circunstancias, que empezamos a recordar a las personas, ay, híjole, como que hasta se te pone la piel chinita y dices, qué bonito. ¿Por qué no podemos vivir todos los días así de fascinados y así de enamorados de nuestra fe y de Jesús? ¿Qué nos falta para vivir así de contentos? Recuerda, ¿sí? Recuerda, hoy esta mañana recuerda tu encuentro con Jesús. Recuérdalo y hazlo vida otra vez. Hazlo vida cada mañana. Hazlo vida antes de empezar a evangelizar. Recuerda tu primer encuentro con Jesús y hazlo vida antes de discutir con alguien, ¿sí? Antes de gritarle a alguien. Recordemos, esta mañana tiene que ser un espacio para que tú reavives tu encuentro con el Señor, para que tú recuerdes tu encuentro con el Señor, para que lo vuelvas a vivir. Y que no sea una vez al año nada más, cuando celebramos el Día del Evangelizador y Catequista. Que sea todos los días el hecho de que tú recuerdes tu primer encuentro con Jesús. Nuestro primer encuentro con Dios es algo tan especial y tan sublime que no es para tenerlo en cuenta cada año, es para tenerlo en cuenta todos los días. Todos los días, que todos los días tengamos la capacidad de retomar ese primer encuentro, de retomar ese primer amor, ese primer momento en el que Jesús te llamó. Que puedas recordar qué fue lo que te atrajo de Él, si fue su mirada misericordiosa, si fueron sus obras. ¿Que dio la vida por nosotros? Pues sí. Sí, claro, dio la vida por nosotros. Y eso nos tiene que tener más que convencidos y más que enamorados de lo que creemos y de lo que somos, y más que enamorados de Él. Pero a lo mejor hay algo en Él que te permite seguir aquí y que no te permite rendirte. Recuerda que es ese algo. Recuerda que es ese algo que no te deja tirar la toalla. Recuerda que es ese algo que te mantiene, que te mantiene, que te mantiene. Y hazlo vida todos los días. Esa es como la principal motivación para esta mañana. Fuerte el aplauso a Edith, gracias por este testimonio. Muchísimas gracias, le agradecemos con un fuerte aplauso con este testimonio tan hermoso que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a pedirle al Padre Héctor que si hace favor de subir aquí con ella, por favor, para darle un reconocimiento. Claro que sí. Entonces, el testimonio que nos compartió, ¿nos gustó? A ver, ¿nos escucha? ¿Nos gustó? Creo que no han desayunado. ¿Nos gustó? ¿Nos va a servir en nuestra vida del día a día? Aquí está un niño muy entusiasta. Aquí está chaparrito. Me va a llevar el premio el día de hoy. Entonces, le pedimos al Padre Héctor que suba para agradecer con un reconocimiento y le damos un fuerte aplauso nuevamente. A ver, que nos lo muestre, ¿verdad? A ver, Padre, lo que le dijo. Son las manos generosas que todo evangelizador tendrá que tener. Tiene ahí la leyenda de San Pedro Esqueda. Su frase era, ¿cuál? No se oye. Dios me trajo, Dios sabrá. Las manos que están abiertas tienen la posibilidad de dar y también de recibir. Esta es una lámpara, ojalá y se termine muy pronto, pero esa oración tendrá que ser, esa lámpara tendrá que ser consumida y acompañada de mucha oración para los evangelizadores. Necesitamos fortalecernos en la oración
para poder hablar de Dios. Un aplauso otra vez de nuevo. Gracias.